Ok, chicos, vamos a comenzar ya. Con este tema vamos a comenzar todo lo que tiene que ver con fisiología digestiva. Vamos a ver las principales hormonas gastrointestinales, el sistema y la regulación nerviosa de todo nuestro aparato digestivo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Ya, muchas gracias. Y vamos a empezar con esto, ¿no? Cuando nosotros nos hablan sobre la fisiología gastrointestinal, siempre hemos hablado, pues, ¿no? Que lo importante que es hablar de esto, porque como fin de hablar de esto, pues hablamos o hay que tener en cuenta que el fin de la fisiología gastrointestinal y todos los procesos fisiológicos que van a pasar acá es nuestra nutrición, ¿no? Y aquí va a comenzar, pues, que nosotros vamos a ver cada proceso que vamos a tener en cada parte, en la boca, cómo va a intervenir las glándulas salivales, cómo interviene este, los intestinos delgado, grueso, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la digestión, la secreción, absorción, la circulación, la motilidad y todo eso que tiene que ver, ¿no? Entonces, recordemos que hay procesos, ¿no? Estos procesos, uno es la digestión, ¿ok? La digestión, ¿para qué nos sirve? De alguna manera la digestión nos sirve para reducir, ¿no? Las moléculas grandes a moléculas medianas, pequeñas o simples. ¿Y esto para qué? Para que ayude, ¿no? A toda nuestra digestión. Entonces, ustedes colocan un pedazo de pan en su boca y desde ahí empieza o inicia la digestión, ¿no? Después de eso viene la secreción. Este, mm, bueno, en la digestión, recordemos que hay dos, la digestión química y la digestión, pues, mecánica, ¿ok? La digestión química, pues, está hecha por la amilasa salival, ¿ok? Y las enzimas que va a haber. Pero, sin embargo, la digestión mecánica, por así decirlo, está haciendo por nuestra dentadura, ¿ok? Por los músculos del estómago, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a empezar a hacerlo de manera mecánica, ¿ok? Después de eso tenemos dos, el proceso de la secreción. ¿En qué consiste esto? En los jugos que va a ir saliendo, ¿no? Los jugos gástricos, los jugos de las glándulas que están asociadas a esto. ¿Ok? El tercer proceso, pues, es la absorción, ¿no? O sea, después de haber ingerido, nosotros queremos que nuestro cuerpo absorba esto, y este es un mecanismo para nosotros captar nutrientes y todo esto, ¿no? Entonces, debemos entender que el intestino delgado, de alguna manera, absorbe, ¿no? Casi el 80%, y después ya se va a ir absorbiendo el 20%, dependiendo, ¿no? Poco a poco. Después de eso, de que ya nuestro cuerpo ha absorbido, se va a dar el cuarto proceso. ¿El cuarto proceso cuál es? En la circulación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que al llegar la sangre adecuadamente, ¿qué va a hacer la sangre? Va a recoger todos nuestros nutrientes que se han absorbido, ¿no? En el yeyuno, en el ilio, todo eso, ¿ok? Y bueno, pues de alguna manera, va a pasar a nuestra circulación. De ahí, nuestro quinto proceso, es la motilidad, ¿ok? ¿A qué nos referimos con motilidad? Es el movimiento, ¿no? Que llega de nuestra boca y va a pasar por todo tracto digestivo hasta llegar al ano. ¿Ok? Entonces, esa es la fisiología gastrointestinal. De ahí, es bonito porque vamos a ver desde la boca, los dientes, cómo empezamos con la digestión mecánica, la digestión química, la ingresa salival, de ahí, pasa, ¿no? Y así poco a poco vamos a ver, qué enzimas, qué procesos intervienen en cada una de estas, ¿ok? Entonces, recordemos, pues, a nivel anatómico que estos cinco procesos se van a manifestar a lo largo de nuestro tubo digestivo, ¿no? Nuestro tubo digestivo empieza en la boca, ¿no? Va a empezar acá en la boca, ¿y dónde va a terminar? Pues va a terminar en el ano, ¿ok? La boca, pues,
va a pasar, ¿no? La boca, el esófago, el estómago, píloro, duodeno, yeyuno, ilion, colon, transverso, recto y ya. ¿No? Entonces, a lo largo de todo nuestro tubo digestivo vamos a tener esta serie de órganos, ¿no? Que van a secretar enzimas que nos van a ayudar a todo ese proceso de la digestión. Vamos a tener glándulas y todo eso. Pero también algo que es importante y que debemos hablar y que lo vamos a hablar durante estos días, todos nosotros, los tres asesores, es sobre la histología, las capas que tenemos dentro de cada una de las proporciones de nuestro tubo digestivo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, siempre se nos ha hablado sobre esto, ¿ok? Si nosotros hablamos de adentro, o sea, de acá hacia afuera, ¿ok? Nos hemos dicho que primero tenemos la mucosa, ¿ok? Las glándulas mucosas, la mucosa. Primero tenemos la mucosa. De ahí tenemos a quién vamos a tener a la submucosa, ¿ok? De ahí vamos a tener a la submucosa. Después de la submucosa vamos a tener a quién, o bueno, acá está, ¿no? Esas son glándulas. Mucosa primero, después submucosa, perdón, y de ahí vamos a tener a la muscular, ¿ok? Músculo circular y longitudinal, por eso se le dice cile, ¿no? Así son sus siglas para aprender, que es el músculo eh, circular interno y longitudinal externo, ¿verdad? Y después tenemos por último, pues, a la serosa, ¿no? Estos dos son tres, y después tenemos a la serosa. Pero durante todo el tubo digestivo, o sea, durante la boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿tiene esta composición? Pues no, no va a tener esa composición. En cada, en cada lugar que va a pasar, en cada parte del tubo digestivo que va a pasar, pues va a cambiar eh, esta histología, ¿ok? En algunos va a tener más capas, en algunos va a tener mismo, en algunos puede tener plexos. Entonces, ahora vamos a ver, pues, un poquito sobre la histología del sistema digestivo. ¿Para qué? Para que más adelante puedan entender qué está pasando en cada proceso, ¿ok? Entonces, les quería colocar una imagen, pero aquí lo vi y estas imágenes lo saqué ahí de internet y la verdad están geniales para que ustedes puedan entender y puedan aprender un poquito mejor, creo. A mí me ha gustado bastante, ¿ok? A ver, primero. El segmento digestivo superior. ¿Ok? Vamos a hablar de boca, estómago, esófago y estómago. Primero la boca que tenemos, la lengua y los dientes, ¿verdad? En la lengua, ¿qué hay? Las papilas, las amígdalas, el músculo esqueleto. En las papilas hay bastantes papilas, ¿verdad? Lo han visto ahí cuando han hecho su segmento ahí de sentidos. Tenemos fungiforme, filiformes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante saber eso? Porque, por ejemplo, ahí están las glándulas de Ebner, son glándulas serosas. También tenemos las yemas gustativas, que tenemos células basales, las células gustativas, que nos van a ayudar también en todo este proceso digestivo. Y los dientes, ¿por qué es importante? Porque los dientes, pues, de alguna manera también tienen sus partecitas, ¿verdad? Su corona, cuello, raíz, vulva, y todo esto, pues, es importante recordarlo, saber, ¿no? Ahora, recordemos que el esófago, ya vamos a empezar acá, si ya está dentro, ¿verdad? Estamos empezando en la parte de todo nuestro tubo digestivo. Entonces, recordemos que este sí va a tener, vamos a tener de adentro hacia afuera, mucosa, su mucosa muscular y adventicia. ¿Ok? Aquí ya empezamos con esta histología. ¿Ok? Entonces, recordemos la mucosa, es epitelio escamoso estratificado, las mucosas, glándulas submucosas, estos todos van a tener pliegues longitudinales, ¿ok? Esta es una zona de transformación epitelial de alguna manera. ¿Por qué? Porque el estómago va a tener la misma composición, o sea, vamos a tener mucosa, submucosa muscular y serosa. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia del esófago y el estómago? Que en el estómago vamos a tener a los plexos, ¿ok? O sea,
En la mucosa vamos a tener glándulas, ¿ok? Estas glándulas cardinales son glándulas tubulares simples, ¿ok? Secretoras de moco, ¿ok? Secretoras de moco. Y en la serosa, entre su mucosa y la muscular, vamos a tener el plexo de Meister. No se olviden eso. Y entre la mucosa y la serosa vamos a tener el plexo de Auerbach, como lo quieran pronunciar. ¿Ok? Entonces, eso es importante que siempre sepan de cajón. ¿Ok? Entonces, entre la submucosa y la mucosa tenemos el plexo de Meissner. Y aquí tenemos las glándulas gástricas. ¿Ok? Vamos a tener estas glándulas, eh, que vamos a hablar un poquito, ¿no? Más de estas más adelante, pero aquí lo pueden ver. Y también, tenemos después a las glándulas pilóricas, ¿no? En la mucosa, ¿ok? Entonces, recordemos, el tubo digestivo está compuesto con mucosa, su mucosa muscular y adventicia, ¿ok? Y dentro de ellas, pues en la mucosa va a haber epitelio, lámina propia, la muscular de la mucosa, las glándulas del esófago, las glándulas de Brunner, en el duodeno, ¿no? Y en la capa circular interna, en la longitudinal externa y el plexo de Auerbach, ¿ok? Eso es importante saber. El segmento digestivo superior es histológico. Ahora el segmento digestivo inferior, que vamos a tener aquí, intestino delgado e intestino grueso, ¿ok? Vamos a ver parte por parte. Mira, tenemos al duodeno y el yuno ilion, recuerden, del tubo digestivo. Y estas van a tener mucosa, submucosa muscular y serosa. Sí, ¿ok? Algo que recordar, perdón, aquí me olvidé, creo, a ver, creo que más adelante les voy a mencionar. Ujú. Pero ya, acá, acá está. Y vemos que, por ejemplo, en el duodeno vamos a ver las vellosidades en forma de hoja, tenemos a ver enterocitos, las células caliciformes, glándulas de Brunner, la muscular va a ver la sireno, longitudinal, circular interna y longitudinal externa, ¿ok? Y vamos a tener la famosa adventicia y la serosa incompleta, ¿ok? Y así en cada uno, en el yeyuno y en el hilo. ¿Ok? Mira, en el hilo están las células de Panet y las placas de Peyer. ¿Ok? Entonces, eso hay que recordar específicamente para ver cuál es su función en cada uno del proceso de la digestión del tubo digestivo. ¿Ok? Y en el intestino grueso, pues vamos a ver que eh, ¿qué pasa, no? Que existe un epitelio cilíndrico simple, glándulas tubulares de Lieberkühn, los enterocitos, las células de Paneth también, ¿no? Entonces, vemos también en el ano que ahora ya va a haber un epitelio escamoso estratificado, una capa circular interna de músculo que va a formar el esfínter del ano interno. El ano tiene dos esfínteres, el esfínter interno y el esfínter externo, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo, lo hemos dividido, por ejemplo, para explicarles cómo se da el proceso. Creo que después Luciano, Elsa les va a explicar sobre cómo se da el proceso de digestión en la boca y así vamos a ir continuando en cada una de las partes. Y obvio que le tienen que explicar eso porque es importante, ¿no? En todo este proceso. ¿Qué, qué hay que recordar de aquí para que no se olviden? ¿Ok? Aquí les voy a colocar y les voy a escribir con esto, con horrible letra, que en el ano, ¿ok? En el recto y esófago superior, ¿ok? ¿Qué pasa en estos lugares? No hay serosa, ¿ok? No hay serosa, ¿ok? En el estómago, eso es lo que le decía, yo les había dicho que la capa muscular siempre se le dice cile, ¿verdad? Porque es circular interna y longitudinal externa. Sin embargo, en el estómago va a haber tres capas musculares, ¿ok? Y después de eso, el yeyuno y León, pues son importantes porque la mucosa que tienen estos está desarrollada para la digestión. ¿Ok? Entonces,
es importante saber eso, ¿no? En cada una de estas, ¿ok? Recordemos que en el estómago hay tres capas musculares, ¿ok? Ya no es la cile únicamente. Y bueno, pues creo que eso es lo más eh, importante que recordar, ¿ok? Después de eso, pues vamos a ver, como les dije, en cada una de las partes cómo se va a dar todo este proceso de digestión que vamos a tener, ¿ok? Entonces, ya habiendo hablado un poco de esto, pues ahora nos vamos a lo que les iba a explicar, ¿ok? Y vamos a empezar hablando sobre las células de Apoy. Ok, cuando nosotros nos hablan, ¿no? Sobre esto, sobre las células de Apoy, son un grupo de células, ¿ya? Estas, como dice acá, son células especializadas que se encuentran distribuidas en diversas partes de nuestro cuerpo, ¿ok? Pero principalmente en el tracto gastrointestinal, por eso lo estamos tocando ahora, ¿ok? Páncreas y sistema respiratorio. Entonces, células van a pertenecer al sistema neuroendocrino difuso y se caracterizan ¿por qué? Porque captar precursores de aminas y transformarlos mediante una enzima descarboxilasa en aminas bioactivas y neurohormonas. ¿Ok? Entonces, eso es importante saber. Ahora, las células de Apu, ¿ok? Tienen una forma así, piramidal. ¿Ok? Si lo ves en internet, me olvidé de colocarlo acá. ¿Ok? Tiene una forma así, piramidal. ¿Ok? Y gránulos en la base, van a tener gránulos en la base. ¿Por qué son importantes? Creo que acá les coloqué este, principales características de la célula. Primero, pueden liberar hormonas a la sangre o a los neurotransmisores que actúan localmente, ¿ok? Por eso tiene una función dual, como dice acá. Después de eso tienen un origen embrionario. ¿Por qué? Porque provienen del ectodermo neuroendodérmico, ¿ok? Lo que lo relaciona bastante con el sistema nervioso, ¿ok? Distribución. Se encuentran principalmente en tubo digestivo, páncreas, sistema respiratorio, como ya les había dicho, y, y van a producir hormonas, ¿ok? Y aquí van a producir la lastina, secretina, la somatostatina, la serotonina, colecistocinina, motilina, etcétera, ¿ok? Por eso es importante, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Estas células de APU, ¿ok? Lo que van a hacer es sintetizar los polipéptidos de carácter hormonal, ¿ok? Van a atrapar aminas, las van a descarboxilar y de alguna manera pues van a formar estas hormonas, ¿ok? Entonces, no, ustedes han escuchado hablar sobre las células con GISK, ¿no? Etcétera, ¿ok? Entonces, sí, estas células forman parte del sistema PUT, ¿ok? ¿Por qué? Porque son subtipos especializados de células endocrinas que se encuentran en el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, cada una de estas células pues se encarga de producir una hormona específica, la cual va a tener una función también en el sistema digestivo. ¿Ok? Entonces, estas son las células, pues no, la célula G, que es la gastrina, ¿verdad? ¿Cuál es su función? Estimula la producción de ácido en el estómago para facilitar la digestión. Las células I son las CCK, ¿ok? Promueven la digestión de grasas. Las células S, secretina, neutralizan la acidez mediante la liberación de bicarbonato de páncreas. Las células D, somatostatina, regulan el equilibrio. Las células K son las células PIG, aseguran el control de la mucosa. Entonces, no se vayan a olvidar que estas son, por eso es importante hablar de las células APU, y que no se olviden tampoco, o sea, con los otros nombres que se le conocen, ¿no? Las células capaz bien células D, y ustedes, ¿qué células D? Es la somatostatina, ¿ok? Entonces, es importante relacionarlas de esta manera. Y ahora, pues, vamos a hablar sobre lo que hemos venido, ¿no? Sobre nuestras hormonas gastrointestinales, ¿ok? Mira, este es un cuadrito, ¿ok? De las principales. La gastrina. Estímulo de secreción, proteínas, distensión de nervios, inhibe el ácido, la liberación del ácido. Lugar de secreción, las células G en el antro, duodeno y ayuno, y la acción estimula el ácido gástrico, ¿no? La colecistocinina.
colecistocinina, proteínas, grasas ácidos, sensibles y el duodeno y el ilion, la secretina, ácidos grasa, ¿no? Y ahí tenemos las acciones de cada uno, lo que van a hacer, ¿ok? Aquí les traje un cuadro que creo que está bonito para que ustedes puedan aprender un poquito más y puedan entender cuál es la función de cada una de estas hormonas, que eso sí se la tienen que aprender de memoria, pero lo van a tocar de nuevo, o sea, esto es como que una introducción, porque como vamos a ver la digestión en cada parte de nuestro cuerpo, ya deben de saber esto, ¿no? Ah, la gastrina ya me habló, entonces la gastrina va a hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gastrina, el polipéptido asociado es el G34, G17, G14. El origen es el G, en donde nuestro antrogástrico, intestino delgado proximal. El estímulo de la secreción va a ser en la ingestión de proteínas. ¿Y cuál es su función del principal de la gastrina? Aumentar la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Esto no se olviden que es la principal. Después ya estimula el crecimiento de la mucosa, aumenta la motilidad gástrica, contrae el cardio, de reflujo. Y, por ejemplo, les coloqué acá alguna patología que puede estar relacionada, ¿no? ¿Qué pasaría si existe un exceso de producción de gastrina? ¿Qué causa hiperacidez gástrica y qué puede causar úlceras, ¿verdad? Y eso se llama, y eso también es un síndrome que se puede producir. ¿Ok? Acá tenemos la colecistocinina, los péptidos asociados. ¿Quién da origen? Pues las células I, que ya arriba hemos hablado. Estímulo de secreción en la presencia de grasas y aminoácidos. O sea, cuando nosotros comemos grasas y aminoácidos, va a haber las células I del intestino delgado aproximadamente, decir, ya hay que producir la hormona colecistocinina porque lo necesitamos, ¿verdad? Y sus funciones, pues, estimular la secreción jugo pancreático, contrae la vesícula biliar, aumenta la secreción y todo esto. ¿Ok? Entonces, es importante saber. Ahora, cuando hay mucha acidez en el duodeno, nosotros decimos, ok, células S estimulen la secreción de secretina porque va a ayudar a la secreción del bicarbonato. No sé si se recuerdan que les había hablado del bicarbonato, que es un buffer, ¿verdad? Que ayudaba a la homeostasis, ¿verdad? A la regulación, al equilibrio que existe en nuestro cuerpo. Entonces, por eso, algunas de las funciones de estas secretinas es que inhibe la secreción ácida gástrica, ¿ok? Facilita la acción de la colecistocinina en la liberación de las enzimas pancreáticas. Lo mismo el péptido inhibidor gástrico, ¿ok? Las células K del intestino delgado, cuando se produce eso, cuando hay glucosa, lípidos, aminoácidos en la luz intestinal, entonces las células K dicen, ok, hay que producir este péptido inhibidor gástrico, ¿por qué? Porque necesitamos inhibir la secreción gástrica, estimular la insulina, porque hay mucha glucosa, ha comido mucho dulce, ¿no? Este paciente, mucho carbohidrato, yo qué sé. ¿Ok? Entonces, así se da la producción de cada una de estas hormonas. Y yo digo que cuando nosotros vamos a comer, siempre vamos a producir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque comemos proteínas, comemos grasa, comemos lípidos, glucosa, etcétera. Aquí hay otros, ¿ok? Acá hay otros, por ejemplo, el péptido inhibidor, vasoactivo, la somatostatina, la motilina y el glucagón, ¿ok? Este, eh, Acá tienen sus funciones, estimula el agua, electrolitos, por ejemplo, las somatostatina tienen secreciones gástricas, pancreáticas, el glucagón aumenta los niveles de glucosa en la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero que se aprendan es qué estimula para que se dé la producción de esta hormona y quiénes lo dan, ¿no? ¿Qué estimula la inhibición en secreciones hormonales? ¿Quién produce, ¿no? A esta hormona? Y por supuesto las funciones que van a tener cada una de ellas. ¿Ok? Estas son las principales, estas sí o sí se tienen que aprender. Y cuando lo vean fisiológicamente todo el proceso, pues se van a dar cuenta que son necesarias cada una de estas. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar sobre el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso central y las conexiones y la regulación que existen entre estos. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central, primero vamos a hablar sobre la vía aferente sensitiva y la vía motora. ¿Ok? Mira, todo se ve
información, todo lo que pasa en nuestro cuerpo envía información a su sistema nervioso central, ¿ok? O sea, y esta no es la excepción. Todo lo que está pasando en nuestro tracto gastrointestinal lo reconoce nuestro sistema nervioso central. Y esto va a hacer que nuestro cerebro diga, ok, nuestro tracto gastrointestinal está funcionando, ¿ok? Y nosotros digamos, ok, este, hemos comido mucho, ya no quiero comer más, vamos a sentir que estamos llenos, ¿ok? También vamos a sentir los cambios químicos, la presencia de nutrientes y todo eso. Por eso es súper importante que esté conectado, ¿no? El tracto gastrointestinal con nuestro sistema nervioso central. ¿Ok? Y también puede desencadenar reflejos digestivos, generar sensaciones como hambre, saciedad y todo eso. Por eso la vía aferente sensitiva es muy importante. Pero por otro lado tenemos a la vía eferente, la vía motora. ¿Qué quiere decir eso? Transmite órdenes desde el sistema nervioso central hacia el sistema nervioso entérico o directamente a nuestros órganos del tracto digestivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? Ah, ok, necesitamos, está comiendo, necesitamos que se mueva esa comida. Entonces, que existe el peristaltismo, no sé si saben, el peristaltismo es que ayuda, ¿no? A moverse, ayuda. Ok, necesitamos que dijera, vamos a hacer que se hagan los jugos digestivos, ¿ok? También va a modular la actividad de tus esfínteres, el flujo sanguíneo gastrointestinal, o sea, por eso es importante todo esto, que la vía aferente sensitiva y la vía motora, pues de alguna manera tengan conexiones y regulaciones en todo este proceso digestivo que nosotros vamos a tener, ¿ok? Y para eso les he traído dos, el control intrínseco y el control extrínseco, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? Mira, cuando nosotros hablamos del control intrínseco, vamos a hablar del control parasimpático. ¿A qué se refiere eso? Que primero va a estar estimulado por este nervio, el nervio vago, ¿ok? Principal, y los nervios péricos, ¿ok? Funciones. ¿Cuál va a ser la función? Va a decir, ok, tenemos que aumentar el peristaltismo, o sea, la motilidad intestinal. ¿Para qué? Para que exista una mayor digestión, una mejor digestión. Vamos a estimular a los jugos digestivos y a las enzimas. ¿Para qué? Para que exista una mejor digestión. También relaja los esfínteres para que también exista el paso de nuestros alimentos, ¿ok? Entonces, en el control extrínseco vamos a ver que el control parasimpático, ¿qué nos hace? Nos ayuda a la digestión, ¿no? Nos ayuda a que este proceso de digestión se haga mucho más fácil y bueno, esto es gracias al nervio vago y los nervios pélvicos. Ahora tenemos el control simpático. El control simpático, ¿en qué nos va a ayudar en todo este proceso digestivo? ¿Okay? Va a decir, primero va a estar conducida por los nervios de la cadena simpática y los ganglios paravertebrales. ¿Y qué va a hacer? El control simpático es lo opuesto, ¿verdad? Va a decir, ok, ya hay que disminuir la motilidad intestinal, la secreción digestiva, va a controlar los esfínteres para retrasar el vaciamiento gástrico, vaciamiento intestinal, reduce el flujo sanguíneo hacia los órganos, va a haber una vasoconstricción, o sea, va a ser lo opuesto de un control parasimpático. O sea, esto es a nivel que extrínseco, pero ¿qué pasa a nivel intrínseco? ¿Ok? Y aquí vamos a recordar los plexos que les había hablado que están eh, a nivel histológico, ¿no? El plexo miotérico o de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. ¿Qué va a pasar acá? Cuando dice que ya habíamos dicho que el plexo de Auerbach está localizado en las trapas musculares, longitudinal y circular, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Su función es regular la motilidad gastrointestinal. ¿Ok? Esa es su función. Regula la motilidad gastrointestinal, o sea, las contracciones musculares que va a haber. Y el plexo submucoso de Meissner se encuentra en la submucosa del intestino y su función es controlar la secreción de enzimas, jugos digestivos y modula el flujo sanguíneo local. ¿Ok? Ese es el control intrínseco. No quiero que se olviden cuál es la diferencia del plexo de Auerbach, el plexo de Meissner, y cómo a nivel del sistema nervioso, a nivel parasimpático y simpático, nuestro cuerpo nos ayuda todo este proceso de digestión. Creo que es lo más fácil que se puede colocar. ¿Ok? Y mira, aquí
vamos a ver un poquito, mediante imágenes, cómo se da pues todo este proceso, ¿ok? Autonómico parasimpático y el autonómico, simpático que va a haber en nuestro cuerpo, ¿ok? Mira, el sistema, ay, a ver, así es, ¿sí? Voy a colocar esto, ¿ok? Cuando nosotros hablamos, ¿ok? Del sistema simpático, primero, ¿qué les había dicho? Que hablamos de este nivel, ¿ok? El 10 que era el vago, ¿verdad? Y después vamos a hablar, sobre cómo va a intervenir en el esófago. Ok, miren, aquí el esófago, mira cómo interviene, mira, en nuestro estómago, vías, ¿verdad? En la vía biliar, ok, va a intervenir también, va a intervenir en la parte sacra, ok, en el intestino grueso, en el intestino delgado, ok, va a intervenir en todos, ok. Y bueno, de alguna manera va a tener una segunda neurona, ¿ok? Que está ubicado ¿en dónde? ¿En dónde está ubicado esto? Va a estar ubicado en el sistema nervioso entérico. Por eso nosotros hemos hablado del sistema nervioso entérico. ¿Y cuál es la función de este? ¿Cuál es el sistema, función del sistema autonómico, por así decirlo, el sistema autonómico, que es que aumente la peristalsis, que relaje el esfínter, y por eso es importante, ¿ok? Y lo mismo en el sistema autonómico simpático, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto? Va a tener, va a tener unos ganglios, ¿no? Paravertebrales, ¿ok? Aquí está, aquí tenemos ganglios paravertebrales, lo quieren ver en imagen, ¿ok? Y estos están justo, en donde emergen todas nuestras arterias importantes, ¿ok? Entonces aquí tenemos a nuestro llamado tronco celíaco, ¿ok? Y los núcleos importantes de los ganglios, ¿no? En zonas donde vamos a ver el nervio. Entonces, aquí se encuentran el simpático de alguna manera y lo que va a hacer es que disminuir la peristalsis, contraer los esfínteres, pero dense cuenta que todo tiene una relación, ¿no? Todo tiene una relación. ¿Ok? Es diferente, este sistema autonómico, es diferente al sistema somático. El sistema somático, ¿qué era? El sistema somático es la masticación, ¿ok? La primera parte de deglución, ¿ok? Después, lo último que va a pasar en el esfínter anal externo, después que lo vamos a manejar y todo eso, ¿ok? Entonces, este es el proceso en el que se va a dar este, las conexiones, ¿no? Y cómo vamos a ver el sistema nervioso entérico relacionado con el sistema nervioso central que tenemos, ¿ok? De ahí de esto vamos a ver los tipos de respuestas integradas, ¿ok? Tenemos a los reflejos locales, tenemos a los reflejos cortos. ¿A qué me refiero esto? Ocurren dentro del sistema nervioso entérico sin intervención del sistema nervioso central. Esto quiero que aprendan, sin intervención del sistema nervioso central. Por ejemplo, las contracciones locales del intestino en respuesta a la distinción por alimentos. Esto se da sin que intervenga nuestro sistema nervioso central, ¿ok? A diferencia de los reflejos largos. Los reflejos largos tienen que haber una comunicación entre sistema nervioso central y sistema nervioso entérico. Por ejemplo, el reflejo vagovagal, que ajusta la secreción gástrica, una respuesta de estímulo a una comida, etcétera. Eso sí tienen que ver con el sistema nervioso central y por eso se llama reflejo largo. ¿Ok? Más ejemplos, hay tres tipos de reflejo. ¿Ok? Reflejo local, ¿ok? Reflejo corto y reflejo largo, ¿ok? El reflejo local es el sistema nervioso, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? La información aferente sensitiva a lo largo presente en toda la mucosa que va a haber, ¿ok? Ejercerá una o varias respuestas eferentes motoras, ¿ok? Eferentes motoras que van a ver acá, como ven en esta imagen, ¿ok? ¿Cómo?
secreción, peristaltismo, contracciones de mezcla, inhibición local. Ahora, ¿cuál es la diferencia en reflejos cortos? Que aquí va, de alguna manera, el intestino va a ayudar con los ganglios paravertebrales. ¿Qué va a pasar? Regresan al intestino y comprenden lo siguiente: el reflejo gastrocólico, enterogástrico y cólico ilear. ¿Ok? El gastrocólico, la información, por ejemplo, inicia en un nivel gástrico y después de eso, ¿dónde se va a ir? Al tronco celíaco regresa la señal al colon, etcétera. ¿Ok? El gas enterogástrico enteral, ¿ok? Hay una disminución del vaciamiento gástrico, el intestino delgado recibe mucha comida y el estómago dice, ok, ya no podemos comer más, se tiene que cerrar. ¿Ok? Entonces, como ven acá, existe una vía aferente sensitiva que va a los ganglios vertebrales y después también va a haber una eferente motora que va a volver. ¿Ok? Sin embargo, en el reflejo largo, ¿ok? Hay una información que viaja hasta el sistema nervioso, ¿ok? Mediante la vía aferente sensitiva, ¿ok? Y esto puede realizar directamente a través de un sistema local, ¿ok? Y varios tipos de respuestas vasovagales, reflejos de estómago, duodeno, reflejos dolorosos, reflejos de defecación, etcétera. Estos son los que inician el reflejo largo. Creo que en su examen yo había visto que les colocaban, por ejemplo, el reflejo de defecación. ¿Qué tipo de reflejo es? ¿Local, corto o largo? ¿Ok? El reflejo, les puede colocar reflejos dolorosos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que entender bien qué son los reflejos, ¿no? Y, y qué van a producir, ¿ok? Entonces, este... mm, eso es todo, chicos. Eso es todo, creo, por esta parte. No, no tengo más, nada más que decirles. Siempre dan el gaito, boro. Y bueno, pues ahora les voy a pasar el post para que lo revisen. Y gracias. No olviden de aprenderse ese cuadrito. Les aseguro que les va a ayudar mucho en su examen y lo que posteriormente vamos a hacer. Conmigo creo que les va a tocar ya intestino grueso, glándulas accesorias ya, ¿no? En la siguiente clase. No nos va a tocar más, pero bueno, eso es todo, chicos. Gracias y nada, si tienen alguna pregunta,